Ahora sí. Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hablar un tema bastante interesante y vamos a comenzar recordando un verso muy habitual aquí en nuestros estudios, que es Juan 8, 15, 16, que dice: Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino el que me envió, el Padre. Nosotros hemos explicado ya en varios estudios por qué Jesús dice que Él no juzga a nadie y por qué parecería decir algo que tendría algún tipo de diferenciación con lo dicho primero. Y ciertamente Jesús no juzga. Ya hemos explicado por qué Jesús no juzga. Porque Jesús sabe, conoce. Y quien conoce no necesita de juzgar, sino que simplemente conoce la verdad. Conoce la verdad de lo que hay en el corazón del hombre. Hemos explicado que juzgar no es más que de hablar y decir cuál es la intención del corazón de los hombres. Y sobre todo cuando estamos hablando de la connotación negativa de esas intenciones, cosa que nosotros no podemos ver, solo Dios lo puede ver. Entonces Dios no juzga en ese sentido, sino que Él sabe lo que hay en el corazón del hombre y no necesita que nadie se lo diga. El mismo Jesús lo dice, que el Hijo del Hombre no necesita que nadie le diga lo que hay en el corazón del hombre, porque Él sabe qué hay en el hombre, ¿verdad? Por eso no necesita juzgar, simplemente dice lo que ve, lo que es la verdad absoluta, que viene de Cristo, porque Él es la verdad y la vida. Entonces, avanzando sobre esto, vamos a leer en 1 Timoteo 1 al 15, porque el tema que vamos a leer, este tema se llama el más pecador de todos. El más pecador de todos, es decir, vamos a indagar aquí sobre quién es la persona más pecadora que existe. O mejor dicho, vamos a indagar aquí quién es la persona más pecadora que nosotros podemos reconocer. La persona que nosotros podemos decir, esa es la persona más pecadora. Y vamos a empezar de una vez por lo fuerte. Vamos a empezar inmediatamente en 1 Timoteo 1, capítulo 1, verso 15, que dice: esto es el hermano Pablo que está hablando aquí en uno de sus tantos discursos habituales que da Pablo, y dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. En esta lectura luego Pablo comienza a justificar varias razones por las cuales él considera que él es el primero de los pecadores. Dice que él ha sido persecutor, que ha sido homicida, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y comienza a considerar por qué él es, no solamente que ha sido, sino que dice, soy el primero, ¿verdad? Y con esto está queriendo decir que él es el mayor de los pecadores. Pero si nosotros vamos al texto, y que por recomendación no lo voy a leer completo, ¿verdad? Estamos viendo que Pablo está hablando de los pecados que el hombre comete. Una lista de pecados que el hombre comete. Esta lista ya él la había mencionado, la menciona en otra de sus cartas también, y aquí vuelve y la menciona, en las cuales todos caeríamos en alguno de esos pecados o en varios de esos pecados que hemos cometido en la vida, ¿verdad? Porque ¿qué resulta? En realidad los pecados no perimen. Yo lo he explicado eso, los pecados no perimen. No es que tú pecaste y ese pecado perimió. No, es que el pecado es perdonado en Cristo Jesús. Pero sin ese perdón en Cristo Jesús, ese pecado permanece. Si nosotros no tenemos el perdón y la justificación en Cristo Jesús, el pecado permanece. Pero incluso el mismo pecado no es tampoco que desaparece por arte de magia, sino que Cristo lo toma para sí, lo carga y lo lleva a la cruz. Ya Él lo llevó, de hecho, a la cruz. Ya lo que nosotros hacemos es aceptar, vamos a decir, darle el permiso, aceptando y entrando en su reino, obedeciéndole a Él. Nosotros lo que hacemos es que, de alguna manera, nosotros estamos diciendo, ok, yo acepto esto porque tampoco es obligado. O sea, Cristo no te va a quitar el pecado obligatoriamente. Ya Él hizo su parte, vamos a decirlo en ese sentido. Aparte del mensaje que predicó y que nos enseñó también. Entonces, sigamos avanzando. Entonces, Pablo está diciendo, yo soy el mayor de los pecadores. Vamos a indagar un poco en por qué. Tiene que ver algo con la primera lectura y vamos a ver cómo. Vamos a leer ahora en el libro de Romanos 12, capítulo 12, verso 3, y dice:
Esto es también Pablo que está hablando y dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es lo que está diciendo el hermano Pablo? Hermanos, no piensen de ustedes mismos más de lo que deberían de pensar, ¿verdad? Es decir, no pienses de ti mismo, no pensemos nosotros todos, no pensemos de nosotros mismos más de lo que deberíamos de pensar. Nosotros se nos ha dado una medida de fe, y esa medida de fe es por gracia, dada por Dios, ¿verdad? Entonces, no hay ninguno de nosotros que podamos decir somos más especiales que los otros. No somos más especiales que los demás, sino que somos tan especiales como los demás. Bien, para Dios. Dios tiene buenos pensamientos para mí, para ti y para todos. Y Él nos ha justificado a todos por igual. De manera que no es que uno sea más que el otro. El Señor Jesucristo en una ocasión está hablando y diciéndole sobre a un grupo de personas, sobre personas que le han pasado catástrofes en esta vida, y a los cuales mucha gente piensa que ha sido porque han cometido algún pecado o algo así. También se da en la ocasión en la que le preguntan sobre una persona que nació del todo ciega, ¿verdad? Le preguntan si fue que se pegaron sus padres o que pecó él. Ante estas cosas Jesús dice, miren, no es que ustedes no son menos pecadores que ellos. Antes, si ustedes no se arrepienten, perecerán igualmente. Y curiosamente, Jesús no se está refiriendo al perecer o a la enfermedad de ese momento. No es eso que se está refiriendo. Él se está refiriendo a la segunda muerte, que es aquella de la que Cristo nos libra, porque todos moriremos de la primera muerte. Pero Cristo nos puede librar y nos libra de la segunda muerte si nosotros aceptamos la salvación en Cristo Jesús. Entonces, Él nos dice a todos igualmente, o sea, esos que adoraban, por ejemplo, ídolos, sobre los cuales cayó una torre, ellos, no es que ellos fueran más culpables que ustedes, o que ustedes sean menos culpables que ellos, nos enseña Jesús, sino que si ustedes no se arrepienten, igualmente pereceréis. Entonces, esto es lo mismo que nos está diciendo Pablo aquí de alguna forma, es decir, no tengas un mayor concepto de ti que el que se debe. Recuerda que a ti se te fue dada una medida de fe. No es para que tú creas que tú eres superior a los demás. No es para que tú ahora seas como el fariseo que orando decía, gracias Señor porque no soy como este publicano pecador, ¿verdad? Que hago esto, que hago lo otro, que doy mis diezmos, que doy limosnas, que guardo la ley, que hago esto. Eso sería caer en el fariseísmo, señores. Eso es parte de lo que es el fariseísmo. Y es algo que es réprobo ante Dios. Bien, en el cristianismo no es así. En el cristianismo nosotros tenemos que considerarnos, como Pablo dice aquí, no podemos considerarnos superiores a los demás. Nunca podemos considerarnos superiores a los demás. Incluso a los que vemos que evidentemente podemos observar que pecan. Y podemos llegar a entender incluso que pecan deliberadamente. Podemos llegar a entenderlo. Ellos no pueden dar el testimonio de esto. Bien, entonces, ¿qué vamos a leer ahora? Vamos a leer en Filipenses 2:3. Y dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí Pablo nos está ampliando de nuevo el mismo concepto y nos lo está llevando un paso más allá. Es decir, no es solo, y aquí está hablando a los de la iglesia específicamente, no es solo en tanto a los de la iglesia, en este caso, pero yo creo que se puede aplicar más ampliamente, pero lo digo porque yo sé que esto es lo que está en este contexto, se está hablando de la iglesia, ¿verdad? Entonces no es solo que los demás nosotros tenemos que considerarlos tanto como iguales, sino que aquí Pablo un paso más allá nos dice, considera a tus hermanos como superiores a ti, ¿verdad? Pablo dice, considera a tus hermanos, a los que están a tu alrededor, como superiores a ti. Es decir, estímalos, tenlos en más alta estima que a ti mismo, dice Pablo. Esto es un consejo que Pablo nos está dando como iglesia, ¿verdad? Y nos está enseñando
¿cuál es el camino para nosotros poder cumplir el mandamiento de Cristo, que es amar a los demás como a nosotros mismos? Este es el camino. De alguna manera, Pablo está utilizando estas enseñanzas para encaminarnos y irnos llevando, ¿verdad?, al camino de poder cumplir este mandamiento, de poder cumplir, y de no solo cumplirlo, sino de razonar el mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama al Señor, a tu prójimo como a ti mismo, que es el mandamiento de Cristo. Ese es el mandamiento de Cristo, no hay más mandamiento de Cristo. Entonces, o sea, hay más mandamientos, pero todo viene de ahí. Es decir, ahí se resume todo y de ahí viene todo. Ese es el mandamiento en realidad. Todo lo demás son cosas que se desprenden de eso, son detalles de esto. Es decir, este es un enunciado en que lo engloba todo. Pero, ¿por qué lo engloba todo? Porque todo se desprende de allí. Es decir, todos los otros mandamientos que nosotros podemos entender del Señor Jesucristo se desprenden de esto. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo, que a su vez se desprende del mandamiento, que es amar. El mandamiento de Cristo es amar. Entonces, aquí Pablo nos está enseñando sobre esto. Es decir, ten a los demás como superior a ti mismo, ¿verdad? Vamos arriba y vamos a leer de nuevo en Timoteo, primera de Timoteo 1:15. Y vamos a ver ahora, leerlo de nuevo después de haber visto lo que acabamos de ver. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos en Cristo Jesús, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Nosotros somos los pecadores. O sea, el pecador no son los otros, los pecadores somos nosotros. Todos nosotros somos los pecadores. A nosotros fue que Cristo nos vino a salvar. De manera que si yo veo a un pecador, yo estoy viendo a uno que igual que yo, Cristo vino a salvar. Ni más ni menos. Entonces dice, de los cuales yo soy el primero. Bien, ¿por qué dice que yo soy el primero? Vuelvo y repito, por lo que está explicándonos en la siguiente lectura. Es decir, nosotros debemos de tener a los demás en mayor estima que a nosotros mismos. Esto es lo que nos está enseñando Pablo. Y lo está llevando un poquito más allá del paso de simplemente decirlo, como es lo correcto, que tengamos en la misma estima, que es lo que nos enseña Jesús en realidad. Aunque Jesús también de alguna manera va ese paso más allá, porque nos dice, niégate a ti mismo y toma tu cruz. Es decir, toma tu cruz y sígueme. Es decir, Jesucristo nos está diciendo que hagamos, incluso que mayor, dice Jesús, qué mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Dice Jesús. Es decir, que el Pablo no es tampoco que él por su cuenta está yendo a ese paso más allá, sino que el mismo Jesús nos enseña a ir un paso más allá. Un paso más allá de simplemente que nos consideremos iguales. Nos manda a ir un paso más allá, a considerar, ¿verdad?, a despreciar incluso nuestra propia seguridad en algunos casos por la seguridad de otros. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos enseña a él. O sea, que es muy difícil que el ser humano lo aplique, pero sí hay seres humanos, muchos seres humanos lo aplican efectivamente. Entonces seguimos leyendo. Bien, vamos a Romanos 14. Y dice lo siguiente, aquí vemos palabras de nuevo de Pablo, que dice en el libro de Romanos 14:4, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Estas palabras están hablando de lo mismo. No juzgues, o sea, yo no debo juzgar al criado ajeno. Es decir, cuando se refiere al criado ajeno se está refiriendo a otra persona, y aquí está hablando muy específicamente también de las personas que de la fe, ¿verdad?, a otra persona que en realidad su Señor es Jesús. Es decir, nuestro Señor es Jesús, y Jesús está pendiente de todos. Y en realidad Jesús está pendiente tanto de los que están en el rebaño como de los que no están en el rebaño. Si nosotros vemos la parábola que nos da Jesús, nosotros sabemos que Él sale a buscar la oveja perdida. Entonces, Jesús está pendiente, Él está con el ojo puesto para salvar tanto al que está dentro del rebaño y cuidar de él, como para buscar el bien para el que está fuera del rebaño. Entonces, nosotros no podemos ponernos, cuando nosotros nos ponemos a juzgar, estamos poniéndonos en contradicción con Jesús. Estamos de alguna manera oponiéndonos al deseo de Jesús. Eso es lo que estamos haciendo de alguna manera. Porque esa persona está efectivamente siendo vigilado, siendo buscado Jesús la manera
de cómo llevarlo a su amor, de cómo llevarlo bajo sus alas. Bien, siempre como explicamos, Jesús no obliga a la gente, sino que Jesús persuade y atrae mediante el amor. Jesús atrae a las gentes mediante el amor, como dice la palabra, que nos fue mostrado, ¿verdad?, sin hermosura, para que le deseemos. Bien, aquí vemos que se repite esto, yo lo había repetido aquí. Bien, veo que el video, gracias a Dios, no está quedando tan largo, pero vamos a leer ahora en Isaías 11. Veo que no lo tengo aquí, pero lo tengo en el explorador. Vamos a leer en Isaías 11. Y dice lo siguiente, este texto habla acerca de Jesús. Bien, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará en sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Bien, vamos a pararlo aquí en el verso 3. Estamos viendo lo mismo que vemos en Juan 8. Bien, en Juan 8, 15 al 16. No juzgará según la vista, ni se llevará de lo que escuche simplemente, de lo que escuche, de lo que ve, como nosotros muchas veces lamentablemente hacemos, que somos muy rápidos y muy prestos para juzgar y para condenar. Pero dice que Él no lo hará. Entendemos, como hemos explicado, que es que realmente Jesús no juzga y Jesús no condena. Jesús no condena, ¿por qué? Porque ya Él no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido, a rescatar lo que estaba perdido. En tanto, Él no viene a condenar. Ese no es su papel. El papel de Jesús no es condenar. El papel de Jesús es a los que se condenaron a sí mismos, apartándose de Dios, darles una oportunidad, enseñarles un camino a través de Él mismo, que es la puerta y es el camino, para reconciliarse con Dios. Eso es lo que Jesús hace. Jesús no vino a condenar a nadie, pero tampoco juzga, porque no tiene necesidad de juzgar. Bien, no tiene necesidad de juzgar porque Él no va a ser engañado por los ojos, ni va a ser engañado por lo que escuche. Es lo que dice aquí en el verso 3, sino que Él conoce. Él conoce, quién sabe lo que hay en el corazón del hombre. Él lo dice, yo sé lo que hay en el corazón del hombre. Nadie tiene que decirme lo que hay en el corazón del hombre. Yo no necesito juzgar por la vista, sino que yo conozco lo que hay en el corazón del hombre. Y yo no le condeno, dice Jesús. Entonces dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. Y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Estaba hablando de la palabra. Yo le hablaba de esto con un amigo, él me decía, bueno, la misma palabra le condena. Claro, la palabra le condena porque es que pero no es porque en sí la palabra hace el acto de condenar, sino que la persona está condenada, recibió la palabra, escuchó la palabra y no la recibió, por lo tanto no sale de la condena. Ya la persona está condenada. El que no va al Señor ya está condenado. Bien, entonces Él juzgará con justicia. ¿Cómo es la justicia de Jesucristo? La justicia de Jesucristo funciona mediante la misericordia. Es decir, tú eres una persona que has cometido pecado. Tú eres culpable del pecado, aunque solamente hayas cometido un solo pecado en tu vida, lo cual no es posible para nadie, pero aunque solamente hubieses cometido un pecado en tu vida, tú eres ampliamente, en un amplio espectro, tú eres culpable delante de Dios, pero es porque tú mismo te inculpaste al separarte de Dios. Entonces, pero Jesús juzga con justicia, ¿cómo? Mediante la misericordia, porque Él dice, ok, tú pecaste, pero yo quiero tener misericordia de ti. ¿Entiendes? Ahora, para yo tener misericordia de ti, yo necesito que tú te arrepientas y que reconozcas el pecado. Una señal de que tú te arrepentiste y reconociste el pecado es que tú no juzgas ni condenas a los demás, sino que tú dices, así como el otro es pecador, yo soy pecador, entonces no le puedo juzgar, no le puedo condenar. No es mi deber, no es mi asunto condenar a la persona porque ni tampoco juzgarlas. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a dejar de condenar y juzgar, entonces nosotros estamos diciendo que es correcto condenar y juzgar. En lo tanto, nosotros vamos a ser condenados porque ya fuimos condenados. Entonces estamos diciendo que la misericordia de Dios no sirve para nada. Si la misericordia de Dios no sirve para nada para con el otro, pues tampoco va a servir para nada para conmigo. Esto es algo que yo lo vuelvo y lo repito porque yo sé que muchos todavía de mis hermanos lo están empezando a entender y otros no lo han entendido
ni un poquito todavía, y gracias a Dios otros ya lo han comprendido de verdad. Entonces, vamos a decirlo de todas las maneras. Jesús lo hizo a sí mismo, Jesús lo dijo de 1000 maneras, con 1000 parábolas, y no importa que sea repetitivo, a veces la cosa hay que repetirla, porque hay personas que tal vez no lo entienden hasta que no se les repite muchas veces las cosas de muchas maneras, y es necesario que a esa persona llegue el mensaje. Entonces, ¿qué dice? Esta justicia de Dios, esta justicia de Jesús, ¿cómo es? Dice aquí, la vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es decir, aquí lo que está hablando con estas figuras de animales, de niños, está hablando de diferentes personas que en esta vida han tenido diferentes caracteres. Hay personas que han sido como leonas, hay personas que han sido como osas, hay personas que han sido como lobos, hay personas que han sido como víboras en esta vida, pero que esas personas que han sido de toda esa manera, que han tenido todas esos caracteres, ¿verdad? Esas personas, y digo en cuanto al carácter, en cuanto a la forma como vivieron y actuaron, esas personas, muchas de ellas han sido justificados en Cristo. Es decir, mucha de esta gente así ha ido a Cristo, y Cristo los ha sanado, los ha lavado y los ha justificado. Y estas personas, cuando estén en la presencia de Dios, estas personas no se harán mal unos a otros. Lo normal es que los hombres nos devoramos en el mundo, según las reglas del mundo y la justicia del mundo. Nos devoramos unos a otros. Tenemos toda esa regla de ojo por ojo y diente por diente, juzgando sobre lo que no conocemos y condenando al criado ajeno. Y condenando y juzgando al criado ajeno, nos devoramos los unos a los otros. Por eso el mundo está como está, porque los hombres se devoran los unos a los otros. Pero en el reino de Dios no existirá eso. Todos esos caracteres serán allanados, y en realidad todos seremos como niños en cuanto a la inocencia, aunque tendremos mucho más conocimiento del que tenemos ahora, sino que porque conoceremos bastante, conoceremos en verdad, sabremos la verdad, y la conoceremos, estaremos delante del Padre, no necesitaremos que nadie nos enseñe nada, ¿verdad? Pero en cuanto a la inocencia seremos como niños, y nadie hará mal a nadie. Eso es lo que está diciendo Jesús. Esa es la justicia de Jesús. La justicia de Jesús es el que él agarra, él toma, ¿verdad? Al delincuente, al avaro, a la prostituta, al jactancioso, al ladrón, etcétera, etcétera, y él lo convierte a él. Una vez esta persona arrepentida, entonces Jesús comienza a convertirlo a él, y en aquel día se terminará ese proceso de transformación inmediatamente, porque pasaremos un nuevo cuerpo. Y esa es la justicia de Jesús. La justicia de Jesús es, ok, tú te arrepientes, yo te sano, te salvo y te justifico. En eso consiste la justicia de Jesús. Bien, a eso que se está refiriendo cuando nos dice aquí, que cuando vemos aquí en el verso 5 que dice, será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esa es la justicia de Jesucristo. La justicia de Jesucristo no es el ojo por ojo y diente por diente. Él mismo lo dijo con sus palabras. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, y más yo os digo, ama a tu enemigo, haz bien a lo que te aborrecen, ahora por lo que te calumnian, etcétera, 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 que fue lo mismo que él hizo en su vida, y que es el propósito que él tiene, salvar a las personas que pecan, que han pecado. Bien, dice aquí, vamos a leer el 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún esté en Asiria. Ya esto es otro asunto, que tiene que ver con la salvación de Israel, que es objeto de otro estudio. Bien, entonces, volviendo a nuestro estudio que estamos haciendo hoy sobre el más pecador de todos, ¿qué es lo que sucede, señores? Acá. ¿Por qué Pablo dice soy el más pecador de todos? ¿Y por qué no dice que tengamos mayor estima de los demás que de nosotros mismos? Como nosotros no podemos juzgar, porque no podemos saber lo que hay en el corazón del otro, no lo podemos saber a ciencia cierta, no podemos saberlo, por más que la vista te diga una cosa, la vista es engañosa, la lengua es engañosa, nosotros no podemos saberlo. De hecho, la persona que nosotros podemos conocer más la intención de su corazón, somos nosotros mismos. Bien, entonces, el único pecado, sabiendo que el pecado está en la intención del corazón y sabiendo que nosotros no podemos ver la intención del corazón de los demás, los pecados que nosotros podemos reconocer
esos pecados que vienen del corazón, que son la mayoría de los pecados, son pecados que están en el corazón, que no necesariamente se van a manifestar. ¿Se entiende? Hay pecados que están en nuestro corazón que no se van a manifestar. Nosotros le pedimos al Señor que nos vaya limpiando de todas esas cosas, pero ciertamente encontramos cuando oramos y le decimos al Señor que vea y que nos muestre nuestro corazón, nosotros encontramos, cuando vamos con esa humildad al Señor, que ciertamente en nuestro corazón hay cosas que no están bien todavía, todos, porque nuestra carne, como dice el mismo hermano Pablo, dice que la carne nos lleva al pecado. Hay una ley del pecado en la carne que nos lleva siempre cautivos al pecado, del cual no es imposible librarnos. Al hombre le es imposible librarse de la ley del pecado. Por eso dice, lo bueno que quiero hacer no hago, lo malo que quiero hacer eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice el hermano Pablo. Lo que pasa es que siempre en nuestra carne está el pecado. Hay personas que piensan que no pecan. Según lo que dice el hermano Juan, en el capítulo 1 de Primera de Juan, todo aquel que piensa que no tiene pecado y que no peca es mentiroso. Todo aquel que dice esto es mentiroso y está haciendo a Dios mentiroso. Pero Dios no miente. Bien, todos nosotros tenemos pecado, todos. No hay nadie que pueda alcanzar la altura del varón perfecto para no pecar en este cuerpo. Por eso seremos despojados de este cuerpo y se nos dará un cuerpo nuevo en aquel día, en el día que el Señor venga por nosotros. Se nos otorgará un nuevo cuerpo. Es parte de la redención, es que nos será dadas nuevas vestiduras blancas. Se refiere a un cuerpo que no tiene relación con el pecado. Entonces, todos pecamos. Todo el que diga yo no peco, yo no estoy pecando, yo después que me convertí no he vuelto a pecar jamás, yo no cometo pecado, yo no estoy pecando, está mintiendo. Está mintiendo ya sea desde la arrogancia o desde la ignorancia, desde cualquiera de las dos, porque puede ser desde la ignorancia. Si es de la ignorancia es porque la relación con el Señor hay que hacerla un poquito más humilde y dejar que el Señor nos muestre lo que hay en nuestro corazón. Cuando el Señor nos muestra lo que hay en nuestro corazón, nosotros sabemos y podemos reconocer en nosotros mismos que somos pecadores. Entonces, ¿qué sucede? Que las otras personas, nosotros, salvo que el Señor le plazca por algún propósito que Él tenga, mostrarnos lo que hay en el corazón de otra persona, cosa que sucede, ¿verdad? Pero no sucede tan regularmente. Nosotros no sabemos cuál son los pecados que están en el corazón de esa persona, porque el pecado no está en lo que se ve, sino en el corazón. Bien, el pecado no está en las cosas que se hacen ni siquiera, es en el corazón que está el pecado. Lo que hay en el corazón es que produce lo que se ve, pero a veces lo que se ve no viene de lo que tú crees que viene en el corazón. Entonces ahí nosotros podemos juzgar mal, porque juzgamos según la vista. Entonces, ¿quién es la persona de la cual yo conozco que yo puedo saber mayores pecados sabiendo que el pecado viene del corazón? Nosotros mismos, yo mismo. ¿Por qué? Porque aunque yo no puedo ver todo lo que hay en mi corazón, no lo puedo ver todo, solamente Dios puede ver todo lo que hay en mi corazón. Sí puedo ver mucho. Entonces yo puedo conocer cosas que están en mi corazón, que están en mi mente, quiero decir, ¿verdad? Que están en mi forma de pensar, en mi forma de ser, en mis impulsos, que a veces uno hasta los finge. Lamentablemente a veces uno los finge por cortesía, cosas que a uno le pasan por el corazón. Y que uno va, claro, lo correcto cuando esas cosas pasan y al Señor decirle, Señor, quítame esto, porque evidentemente tengo este cuerpo de pecado. Por ejemplo, el tener rencor contra alguien, nosotros vamos al Señor y decimos, Señor, yo tengo rencor, y el Señor efectivamente nos quita eso. Pero efectivamente eso surge, porque hay una ley en nuestra carne que hace que esas cosas surjan en nosotros. Bien, no es que tú eres de Marte, que yo te digo a ti aquí que no tengas rencor, como dice el Señor Jesucristo, pero a veces te surge esto. A mí también me pasa regularmente, y a todo el mundo le pasa, porque esa es la ley de que tenemos en nuestra carne, esa es la ley del pecado, y esa es la ley de la que tenemos que ser liberados cuando se nos haya dado un nuevo cuerpo. Por eso el hermano Pablo dice lo que decía hace un momento. A veces lo que quiero hacer no lo hago, lo bueno que quiero hacer a veces no lo hago, y lo malo a veces que no quiero hacer eso hago. Y a veces nos llenamos, ¿verdad? A veces nos indignan ciertas cosas y podemos llegar a pecar cuando entendemos realmente que lo que es el pecado. Podemos darnos cuenta que a veces estamos pecando. Pero seguimos a veces sintiendo eso. El Señor nos libra, nos ayuda con eso. Siempre vamos al Señor, porque el Señor dice, pedid y se te dará. Y efectivamente el Espíritu Santo tiene la capacidad demostrada en nuestra vida de
quitarnos esas cosas que parecen que para nosotros mismos es difícil quitárnoslas. Pero el Espíritu Santo lo hace. Confía en el Señor y Él lo hará. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a contar pecado por pecado, siendo que yo no puedo juzgar a los demás porque no tengo las herramientas para juzgar a los demás, la herramienta para juzgar a los demás es ver qué hay en el corazón de los demás. Como yo no tengo las herramientas para eso, no puedo juzgar a los demás. Aunque hay pecados que son bastante evidentes y confesos, que se pueden ser confesados incluso una confesión puede ser, ¿cómo se dice? Puede ser falsificada una confesión incluso. Una persona puede decir una cosa con la boca y confesar algo y ser esa confesión mentira. Bien, entonces, si el Espíritu Santo no me lo revela, la realidad es que yo, de la persona que más pecado conozco, es de mí mismo. Y siempre va a ser así. Si somos sinceros, y entendemos que juzgar, que siempre que juzgamos nos equivocamos, en realidad, la persona de la que nosotros conocemos que más pecado tiene somos nosotros mismos. Entonces, por eso el hermano Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el primero de los pecadores. En tanto yo soy el primero de los pecadores, yo no sé cuánto pecado hay en el corazón del otro, cuántas actitudes negativas, cuántas actitudes que van en contra de la voluntad de Dios hay en el corazón del otro. Pero yo sí conozco que en mi corazón surgen ese tipo de cosas frecuentemente. Yo sí sé que en mi corazón surgen esas. Entonces, a la luz de la evidencia, yo solamente puedo decir que yo soy el más de los pecadores. Ese es un reconocimiento que nosotros podemos hacer. A la luz de nuestra propia evidencia, solamente podemos decir eso, que nosotros somos el más de los pecadores, porque ¿qué vamos a decir de los demás? Podemos decir con evidencia sólida que son pecadores, porque esto es algo que viene de la boca del Señor, y el Señor lo sabe. Entonces, cuando el Señor nos dice todos pecan, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, bueno, pues nosotros eso lo podemos repetir y no estamos juzgando al mundo con eso, sino que estamos repitiendo una verdad que viene de Dios, que es un conocimiento, no una suposición, sino un conocimiento. Bien, entonces esto es lo que sucede, señores. Y en tanto a esto, efectivamente nosotros debemos y tenemos ese deber en Cristo Jesús de tratar a los demás incluso como superiores. Porque no sabemos si incluso la persona que nosotros estamos viendo que ha cometido, incluso puede ser que un gran delito, posiblemente esa persona está cargando con 1, 2, 3 pecados. ¿Cómo lo podemos saber? Y con una vez tú estás cargando con 10. Pero si lo sabes, por lo menos, tal vez está cargando con 50, pero sabes de 10, por lo menos, porque nosotros, repito, no sabemos todo de nuestro corazón. Pero sabemos algo de nuestro corazón. Entonces, tal vez estamos cargando con 10 pecados que nos están siendo reiterativos en nuestra vida, de los cuales no nos hemos podido deshacer, ¿verdad? Y otros tantos que no conocemos, pero por lo menos con lo que conocemos, lo que sabemos, de ellos podemos contar y decir, tenemos pecado, hemos pecado. Pero del otro, ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo sé cuáles son las intenciones del otro? Porque el pecado está en la intención del corazón, no es en el acto. Entonces, eso es lo que sucede, señor. Entonces, a todos por igual, Cristo nos ha querido redimir. Todos por igual, Cristo nos ha querido salvar, y ese es el otro asunto. No podemos juzgar al criado ajeno. La persona que está a nuestro frente, nuestro prójimo, nuestro hermano, nuestro amigo, ¿verdad? Esa persona, para con ella, Dios, Jesucristo, se puso y cargó con todas esas cosas que Él tiene. Es decir, esa persona que nosotros vemos, por ejemplo, que hace daño, Jesús cargó con eso. Eso lo asumió Cristo Jesús. Cristo Jesús asumió ese pecado. Cristo Jesús lo asumió. ¿Se entiende? Y cada vez que nosotros le condenamos, nosotros estamos condenando a Jesús. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos condenando a nuestro Salvador. Cada vez que condenamos a alguien, condenamos a nuestro Salvador. Esto es algo que lo acabo de entender ahora mientras hablo. ¿Por qué? Porque si el pecado del homicida, por poner un ejemplo, ¿verdad? Si el pecado del homicida, Cristo lo quiso llevar y hacerse él cargo de él, es decir, asumir esa culpa, cuando nosotros condenamos al homicida, estamos condenando a Jesucristo, porque ya él se puso por fiador. ¿Entiendes? Por ejemplo, si una persona se pone fiador, por ejemplo, de un préstamo, una hipoteca o algo, cualquier cosa, ¿verdad? Un préstamo de un vehículo, por ejemplo. Cuando esa persona por ejemplo, no puede pagar, como nosotros que no podemos pagar por el pecado y por los pecados que hemos cometido,
el que le va a cobrar, ¿qué es lo que hace? Que va donde el fiador. Entonces, ¿sobre quién cae la culpa? Sobre el fiador. Al final el fiador es el que tiene que pagar. Pues Jesucristo es el fiador del nuevo pacto. Entonces, cuando yo condeno a alguien, esa condena que yo estoy poniendo, se la estoy pasando a Jesucristo. Porque ya Él es el fiador. Él es el que se puso por fiador. Es decir, Él es el que dijo, cargó, como dice la palabra, todo el pecado del mundo en sí mismo. Es decir, Jesús allí en la cruz estaba reconciliando al mundo con sí mismo, pero cargando la culpa de todo el mundo. Cuando yo condeno, estoy condenando al que ha cargado la culpa de aquello por lo cual estoy condenando a Jesús. Y en condenar a Jesús, me estoy condenando a mí mismo también. Porque resulta que también Él es el que carga mis pecados. Por lo tanto, como Él carga mis pecados y carga los pecados de la persona ajena a la cual yo estoy condenando, entonces ¿qué resulta? Que yo estoy condenándome a mí mismo. Por eso Jesús dice, y esto nosotros lo hemos entendido, lo hemos explicado y lo seguiremos explicando. Por eso Jesús dice, y nos dice, después de decirnos cómo orar, nos dice, porque si ustedes perdonan a los hombres todas las ofensas, cualquiera que sean, vuestro Padre Celestial también os perdonará vuestras ofensas. Pero si ustedes no perdonan las ofensas a los hombres, cuales quieran que sean, vuestro Padre Celestial tampoco les perdonará las ofensas. No, porque nosotros cuando no perdonamos, condenamos. Y cuando nosotros condenamos, estamos condenando a Cristo. Y cuando le condenamos a Cristo, nos estamos condenando nosotros mismos. Estamos quedándonos en la condena, no estamos aceptando la salvación. Aceptar la salvación es también perdonar, no es solamente tú decir yo confío en Cristo. Aceptar la salvación también significa perdonar todas las ofensas a quienes la cometen. Eso es también aceptar la salvación. Si nosotros no perdonamos las ofensas, nosotros no estamos aceptando la salvación. Yo hice un video recientemente, que yo no lo publiqué, perdón, yo lo hice pero no lo publiqué, que se llama La letra pequeña del Padre Nuestro. La letra pequeña del Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro tiene 15 versos, o sea, a Jesús le preguntaron cómo orar. El Padre Nuestro Jesús no nos lo dio para que nosotros lo repitamos como loros, sino para darnos una idea de cómo orar, para darnos un concepto de cómo orar. No era para que lo repitiéramos. Pero allí, aún los que lo repiten, en la liturgia normalmente cuando se repite hasta el verso 13. Pero nos olvidamos que eso es una respuesta y esa respuesta llega hasta el verso 15. Y el verso 14 y el verso 15 dice lo que yo te acabo de decir. Porque si no perdonáis a los hombres, cualquiera que sean sus ofensas, vuestro Padre Celestial no lo perdonará a ustedes tampoco. Y si ustedes perdonan a los hombres, cualquiera que sean sus ofensas, entonces vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero es por lo que yo te acabo de decir. No es porque Dios te quiera condenar, Dios no condena. Es que cuando tú no perdonas a tu prójimo, tú estás diciendo, yo no estoy de acuerdo con que a mí se me perdone tampoco. Eso es lo que sucede. Cuando nosotros no pasamos por alto las ofensas, nosotros le estamos diciendo a Jesucristo, mira Jesucristo, tú quieres pasar por alto mi ofensa, pero yo no estoy de acuerdo, porque no estando de acuerdo con que pasen por alto la ofensa de mi prójimo, que es igual que yo, en él no hay nada que sea diferente de mí en cuanto a culpa, tenemos la misma culpa, entonces, bueno, lo lógico es que tampoco mi culpa debe ser perdonada, y eso es lo que sucede, Señor. Entonces, tengamos por nuestro bien, por nuestra salud espiritual, por nosotros acercarnos más a Jesús y entender más a Dios, tomemos esto en cuenta. Practiquemos y trabajemos en tener a los demás en alta estima. No importa cuál sea su condición, no importa lo que hayan hecho, no importa lo que nos digan nuestros ojos, lo que nosotros veamos con nuestros ojos y lo que escuchemos con nuestros oídos. Sino vamos a juzgar con justo juicio, que no es más que juzgar según Cristo, que es perdonando, dando misericordia. Ese es el justo juicio. El justo juicio es misericordia quiero, no sacrificio. Ese es el justo juicio. El justo juicio no es tú eres culpable, 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 culpable y usted es culpable y usted merece condena. Eso no es justo juicio. El justo juicio es que el lobo y el cordero y el león y la vaca comerán juntos. Es decir, que todos serán puestos en la misma condición.
como inocentes, pero llenos del conocimiento de Jehová. Llenos del conocimiento de Jehová. Ese es el justo juicio, señores. Entonces, Dios le bendiga mucho. Yo espero que este mensaje se haya entendido. Este mensaje es trascendental para la salvación. Es céntrico. Esto es de lo que más Jesucristo habla. Y sus apóstoles lo repiten y lo repiten. Entonces yo espero que tú lo entiendas, por eso yo siempre lo repito de todas las maneras posibles para que llegue a tu entendimiento, para que practiquemos esto que Jesús nos dijo, que nos amemos unos a los otros, ¿verdad? ¿Cómo lo haremos? Practicándolo, pero también adquiriendo el conocimiento, que son las herramientas necesarias para poder practicarlo mejor. Dios le bendiga, nos vemos en un próximo video. Worries come, but they will go. Every day has its own flow. Trust in love and you will see. Life's a song in harmony.